Muy bien, como siempre, estamos grabando la reunión para después pasarla a través de mi canal de YouTube. Bueno, les paso un enlace para aquellos que tuvieran problemas con respecto a la audición de la clase. A veces hay un inconveniente, a veces no está bien la señal. Yo aquí garantizo la señal bastante fuerte, pero no podemos garantizarlo en toda la ciudad, lamentablemente, ¿no? Entonces, para ello, grabamos la sesión y después se transmite por un enlace en el mismo, a través del WhatsApp de los profesores. Se hace esta misma noche, ¿no? La transmisión se hace esta misma noche y puede quedar a disposición. Bien, como siempre, por favor, los audios desconectados hasta el momento en el que se pida la intervención de todos para hacer alguna pregunta o para responder a los problemas, ¿no?, que vamos a ir planteando. Recordemos, lo más importante de poder hacer estas capacitaciones es que en realidad ustedes se arriesguen a responder. A veces estamos esperando respuestas de los docentes para ver cuál es la clave que van a marcar o que quisieran marcar, y es necesario que participen, porque solamente a partir del error uno aprende. Entonces puede ser que no aciertes a todas desde el inicio, pero se puede ir aprendiendo conforme vamos a ver los errores. ¿Qué pasa si uno no se arriesga a dar su clave y simplemente, como es también costumbre de los alumnos, simplemente se dedica a escuchar las respuestas y a marcar lo correcto? Pues simplemente que no hace ningún proceso de aprendizaje. Todos nosotros sabemos que básicamente para poder aprender hay que equivocarse de vez en cuando, ¿no? Entonces esa recomendación para todos en general. Muy bien, empecemos entonces con el tema de las inferencias, ¿no? El tema de las inferencias es un tema, perdón, a ver aquí, ah, a ver por favor, hay un audio que está conectado, si por favor me lo pueden, ¿sí? Muy bien, gracias. Entonces, tenemos aquí, a ver un minutito. Muy bien, entonces empezamos. Inferencias. Las inferencias son un capítulo fundamental en cualquier prueba de admisión o en este caso de nombramiento. Y básicamente vamos a aprender algunas técnicas sencillas para poder resolver estas preguntas de inferencias. En realidad yo podría resumir, básicamente hablando, que las preguntas de inferencias dependerán de cuál alternativa resulta ser cierta. En otras palabras, volvemos al punto de tenemos que verificar cada una de las alternativas y ver cuál de estas resulta cierta. La que resulte cierta generalmente va a ser la inferencia. Claro que hay un proceso formal, pero hablando de la manera más sencilla, más simple posible, la inferencia se puede reducir a que tenemos que verificar cuál de las opciones resulta siendo correcta. Ahora bien, determinar cuál de las opciones es correcta puede requerir algunas, algunas reglas especiales, ¿no? Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, entonces empecemos. Las preguntas por inferencia evalúan la competencia del lector, dice ahí, para reconocer ideas implícitas o no expresadas literalmente en el texto. Antes simplemente se decía que las inferencias no podían, solamente podían ser ideas implícitas, o sea, ideas que que se sobreentendían a partir de los datos del texto, pero ahora hacen una mención adicional para reconocer ideas implícitas o no expresadas de manera literal en el texto. Vale decir que expresiones que son parafraseadas del texto también pueden ser consideradas inferencias. Esto no ocurre de una manera tan recurrente, pero sucede. A veces pareciera que todas las informaciones están en el texto, pero lo que ocurre es que están parafraseadas. Y si están parafraseadas, se pueden considerar inferencias. Por lo tanto, la respuesta es una conclusión que se obtiene de las premisas o los datos explícitos. Entonces, ¿cómo se van a presentar estas preguntas de inferencias? Generalmente se van a presentar acompañadas de estas palabras. A partir del texto se puede inferir,
deducir, colegir, incluir, desprender, ¿no? Entonces ahí también está eso, ¿no? Se pueden desprender del texto, se pueden deducir del texto. En el examen de nombramiento anterior hubo este término, colegir del texto. Muchas veces la pregunta simplemente pretende marearnos al poner palabras sofisticadas, ¿no? La palabra colegir era una palabra desconocida para muchos en aquel entonces, pero ahora pues nos familiarizamos con ella. Es lo mismo, inferir, deducir, colegir, incluir, ¿no? Como dije, también se puede decir del texto se desprende qué. A veces cuando decimos, cuando hemos leído la pregunta, ¿qué se puede desprender del texto? Y como decimos, desprender es separar. Hay muchos que toman esa pregunta como qué es lo que no está relacionado con el texto. Y no. Cuando preguntan qué es lo que se puede desprender del texto o qué se desprende del texto, nos están diciendo que se puede inferir del texto. Bien, eso tengámoslo claro. Ahora, ¿qué estrategias podemos utilizar para enfrentar este tipo de preguntas? Vistas como un proceso, la inferencia es un razonamiento. Es un razonamiento del cual se extrae información a partir de otra información o de otras informaciones, ¿no? O sea, dependerá mucho de eso. Pueden ser de una parte del texto o de una combinación em, de varias partes del texto, una conclusión que se puede sacar a partir de ahí. Entonces, dice, la información extraída del texto va a ser una información de esta manera implícita. ¿Por qué razón? Porque no va a estar directamente en el texto, sino que va a ser el resultado de una operación que hemos hecho nosotros mental. Para poder realizar inferencias se necesita en primer lugar un conocimiento previo. ¿Por qué se necesita conocimiento previo si es que los textos tienen que interpretarse solamente con su contenido? El conocimiento previo nos sirve justamente para hacer esa interpretación. Si nosotros decimos, en el ambiente marcial que reinaba en el colegio Leoncio Prado, nadie se atrevía a levantar la cabeza. Entonces, si no tenemos nosotros un conocimiento previo de qué es el Colegio Leoncio Prado o qué sería un ambiente marcial, no podríamos determinar que se están hablando de la forma de vivir o de estar de los militares, ¿no? Ahora, no nos dicen militares en ningún punto del texto, pero nosotros podemos inferirlo a partir de nuestro conocimiento previo. Ahora, se pueden hablar de tres tipos de inferencias. Las inferencias textuales, se pueden hablar de las inferencias de conexión textual y se pueden hablar de las inferencias extratextuales. Vamos a hablar de las tres, ¿no? Hay varias clasificaciones al respecto de las inferencias. En el caso de, por ejemplo, la Universidad de San Marcos hace 5 tipos de inferencias, que son las inferencias prospectivas, la de datos, eh, entre otras. Católica hace 3, que son la inferencia de conclusión, la inferencia de paráfrasis y la inferencia de sentido contextual. Y en el caso aquí está la propuesta que se nos hace es de 3 tipos de inferencias. Ojo, no es que haya distintos tipos de ver o de analizar los casos, simplemente es una clasificación distinta. Vamos a ver después si las comparáramos, que cualquier clasificación de inferencia al final evalúa los mismos aspectos. Empezamos con la inferencia textual. El lector infiere una información nueva a partir de los datos de una sola información por un término o frase expresada. Aquí entra lo que yo les mencionaba de las paráfrasis. O sea, a partir de algo que se dice en el texto, nosotros podemos reinterpretar ese contenido y obtener una inferencia por paráfrasis, o sea, decir lo mismo pero con otros términos. Vamos a ver el primer texto. Al tener el hombre de la llamada sociedad del bienestar todas las apetencias materiales básicas cubiertas, además de una serie de libertades claramente dibujadas, puede suceder que si no abre otras vías más ricas en el campo cultural o espiritual, se realizará por una rampa que puede terminar en la frivolidad. O sea, lo que nos dicen aquí es de que el hombre que pertenece a la sociedad del bienestar ya tiene todas sus necesidades cubiertas, básicas, pero dicen que tiene que poder enfocarse en otros campos, como el cultural o el espiritual, porque si no, podría
tiene el peligro de terminar en la frivolidad. Un texto pequeño, pero que nos permite hacer un trabajo de inferencia textual. Entonces, dice ahí, ¿qué podemos inferir de la llamada? Ahí está de más ese que. ¿Qué podemos inferir de la llamada sociedad del bienestar? ¿Cuál de esas tres sería una inferencia válida de la llamada sociedad del bienestar? A ver, leanlo. Pueden volver a leer el texto. Recuerda, el hombre de la sociedad del bienestar, dice, ya tiene todas sus necesidades cubiertas, pero si no se enfoca adecuadamente en la cultura o la espiritualidad, podría caer en la frivolidad. Eso es lo que nos dice el texto. Entonces, ¿qué podemos inferir de la llamada sociedad del bienestar? A, B o C. Profesor, la letra A. Ya. ¿Alguna otra sugerencia? Sí, profe, la letra A. Ya, la letra A. La A. ¿Todos de acuerdo? Si es que hubiera alguien que tiene alguna otra opción. Recordemos entender bien el texto, ¿no? En el texto nos dicen que el hombre de la llamada sociedad del bienestar tiene todas sus apetencias materiales básicas, o sea, todas sus necesidades básicas cubiertas. Y además dice que, y además otras libertades, pero dice que si no se enfoca en el campo cultural o espiritual, si no se enfoca, puede acabar en la frivolidad. O sea, no es que él esté enfocado en la educación y en la cultura. No está enfocado. Dice, si no se enfoca, puede acabar en la frivolidad. Entonces, justamente dice, hay una preocupación constante. La C sería. La B. Vamos a ver. Entonces, en el caso La de B, la maestro. vamos a ver. Dice, Letra B. hay una preocupación constante por la educación y la cultura. No hay una preocupación. Aquí dice, oye, si no se preocupa por el campo cultural o espiritual, puede ser frívolo. O sea, hay la posibilidad de que no se preocupe. Entonces, no hay una preocupación constante. Ahora, justo, no existe la llamada frivolidad. No podemos decir que no exista porque hay el peligro de que exista debido a que él no se enfoca en la cultura y en el espíritu. Y está garantizada la alimentación y la vivienda de las personas. ¿Dónde está esto? Esto está aquí. Dice, todas las apetencias materiales básicas están cubiertas. Si todas las apetencias básicas están cubiertas, la alimentación y la vivienda son parte de esas apetencias materiales básicas. Están de una u otra manera bien. Las apetencias materiales básicas son techo y comida. Oh, entonces, si están garantizadas la alimentación y la vivienda, Pero que no te moleste. que las apetencias materiales básicas están cubiertas. Entonces ahí sería la alternativa C. Y como les refería yo en un principio, en realidad solamente se trata de ver cuál de las alternativas es correcta, antes que cualquier otra cosa. Lo primero que hay que determinar es cuál es correcta y después de eso verificar que sea una inferencia, pero generalmente con la primera verificación es suficiente. ¿Hay una preocupación constante por la educación y la cultura? No, no la hay. Recomiendan que debería haberla porque si no vamos a caer en la frivolidad. No existe la llamada frivolidad, pero ahí dicen, ¿no? Si uno no se enriquece cultural o espiritualmente, caerá en la frivolidad. Entonces, sí existe la frivolidad en esa sociedad. Recomiendan justamente que tenga algunos cuidados para que no caigas en ello. Está garantizada la alimentación y la vivienda de las personas, sí, porque eso lo dice en la primera línea. Están garantizadas o están satisfechas todas las apetencias materiales básicas. Entonces, por eso la alternativa C. Esto es, como les decía, una inferencia textual. Está en una parte del texto. Se encuentra en una parte del texto y solamente hay que interpretar. Luego tenemos las inferencias de conexión textual, que en realidad son las que más abundan en los exámenes, las inferencias de conexión textual. El lector infiere una relación, o sea, extrae una conclusión de dos ideas que están cercanas en el texto. Bien, puede ser porque una es causa de la otra, porque una es ejemplo de la anterior, por diversos tipos de relaciones, pero
tienes que acceder a más de una idea en el texto. Sobre el mismo texto que habla del hombre de la llamada sociedad del bienestar, ¿qué podemos deducir a partir de este texto? A partir de este texto dice en la número 2, ¿qué se puede deducir a partir del texto? Con calma, léanlo con calma. ¿No? Y primero determinen qué es verdad. Una vez que determinen qué es verdad, recién intenten sacar una conclusión, obtener una inferencia. Generalmente va a bastar con lo primero, con determinar qué es lo que es verdad. Tómate tu tiempo y defíneme cuál de esas tres es verdad. La letra A. Ya. La A, profesor. Ya, léalo con calma. ¿Cuál sería ahí la respuesta en número 2? Hasta ahorita me están diciendo la A. Ya. Es el mismo texto, por si acaso. Es el mismo texto que acabamos de leer. El hombre de la sociedad del bienestar. La La letra letra C. A, profesor. En la letra A, alguien por ahí ha dicho la alternativa B también. Ya, correcto. La letra C. Ya. La C, profesor. Empezamos a La partir de la C. letra C. Ya. La C, maestro. Ya. Empezó a levantarse así. No puede ser la alternativa D. No tenemos clave D. La C. Ya. La C, maestro. Ahora, hay algo que han estado recordando algunos colegas, y eso es algo que yo también he mencionado, de que, ojo, vamos a ser sinceros, a veces no se pueden venir a todas las clases, a veces nos falta tiempo, e incluso, pues, aunque haya la posibilidad del video, a veces ni para ver el video hay tiempo, porque, caray, pues, en esta sociedad virtual, en realidad es muy difícil conseguirnos tiempo, vamos a ser sinceros. Pero ¿qué ocurre? Algo que yo te mencioné y te vuelvo a mencionar ahora como un consejo fundamental. Revisa todas las alternativas. Jamás cometas el error, jamás hay que cometer el error de leemos la A y decimos, es la A, y listo. Jamás cometan ese error. Lean la alternativa A, lean la alternativa B, y lean la alternativa C. Si al final de esa lectura sigues pensando que es la A, adelante, marca la A. No puedes inmediatamente poner la primera alternativa que te parezca que es correcta. Mucho cuidado con ese entusiasmo. Es verdad, hay algunas preguntas que son tan fáciles que parece que a la primera las podemos sacar, pero no sabemos cuáles son. Y muchas veces hay sutilezas que no podemos ver con una lectura incompleta. Entonces, de repente, como les digo, no alcanzan todos a ver todas mis sesiones. De repente no se puede, no hay tiempo para ver todas las sesiones, eso yo lo puedo comprender. Pero algo con lo que me gustaría que te quedaras, un consejo básico. Lee todas las alternativas. Consideren también que con respecto a otro tipo de exámenes, el examen de nombramiento es el que prácticamente menos alternativas trae. Otros exámenes traen 5 alternativas, ahora el estándar está siendo de 4 alternativas, pero el examen de nombramiento tiene 3. Hay tiempo para poder revisar las alternativas. Yo, por la experiencia, me doy cuenta en realidad que hay algunos que inmediatamente ven la primera alternativa y se entusiasman, justo porque ni siquiera dan las respuestas sin haber tenido siquiera el tiempo de revisar las 3. Se nota que han revisado solamente la primera. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Podemos olvidarnos de todo, podemos tener algunos huecos, algunas lagunas en nuestra preparación, pero algo que no debes olvidar para nada, y creo que te es tan válido para mi curso como para lo de la casuística, lee todas las
las alternativas. Y si al final de leer las 3 alternativas sigues opinando que es la A, adelante, márcala. Yo en ningún momento estoy diciendo que la A no pueda ser clave. La A puede ser clave. Lo que yo sí no puedo admitir es de que solamente leas la A e inmediatamente la marcas. Ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso. Muy bien, entonces veamos justamente, analicemos una por una. Dice, el bienestar del hombre está en garantizar sus necesidades básicas. Recordemos que el hombre de la lectura pertenece a la sociedad del bienestar, pero dicen que en esta sociedad del bienestar, o sea, las necesidades básicas ya están garantizadas, pero el hombre debe preocuparse de la cultura y la espiritualidad para no ser frívolo. Entonces, el bienestar del hombre no está solamente en tener garantizadas sus necesidades básicas, tiene que cuidarse de no volverse frívolo. En ese aspecto, entonces, la A no puede ser clave porque el bienestar del hombre no está en garantizar las necesidades básicas. El bienestar del hombre está en también evitar la frivolidad. Ahí también está eso. Entonces, justamente hay 2 partes aquí, pues, ¿no? Las necesidades básicas, pero también más adelante es evitar la frivolidad, ¿no? Al principio dicen las necesidades básicas cubiertas, pero hay que evitar la frivolidad. Entonces, si no se evita la frivolidad, no tienes el bienestar completo. La A no es la clave. En la B, no hay espacios para la llamada cultura en la llamada sociedad del bienestar. Eso tampoco es cierto. En el texto me dicen que en la llamada sociedad del bienestar hay que tener la preocupación de llenarnos espiritual y culturalmente. Si tenemos que tener esa preocupación, entonces se puede inferir que sí hay espacios para esa cultura. No pueden pedirnos, oye, tienes que agenciarte más cultura y más espiritualidad, pero no hay espacios para la cultura y la espiritualidad. No sería lógico, no sería coherente. En la alternativa C, en la sociedad de bienestar no garantiza la plena realización del hombre. Y es verdad, la sociedad del bienestar no garantiza la plena realización del hombre porque dicen, depende del hombre el poder ver cultura y espiritualidad para no caer en la frivolidad. Entonces, la sociedad del bienestar no garantiza la realización del hombre. Lo que la va a garantizar es justamente el hecho de no caer en la frivolidad. Y eso depende de una decisión del hombre. Entonces, lo que se puede deducir a partir del texto es que en la sociedad del bienestar no se garantiza la plena realización del hombre. Era la alternativa C. Hemos visto entonces 2 tipos de inferencias. Inferencias textuales. Se sacan de una parte del texto de una sola y pueden ser una paráfrasis o puede ser una conclusión obtenida de esa sola oración del texto. Tenemos inferencias de conexión textual en donde juntamos varias partes de un texto para obtener una conclusión. O sea, podemos juntar 2, 3 partes, generalmente son 2, que están en distintos lugares del texto para llegar a una conclusión. Y tenemos la última, que son las inferencias extratextuales. ¿Qué son las inferencias extratextuales? Se recurre más allá de la información explícita del texto. Implica un procesamiento más profundo de la información y la activación considerable de conocimientos previos. Permiten conectar las ideas distantes del texto o vincular las ideas del texto con el conocimiento previo del lector, a partir del cual se extrae información nueva. Entonces, lo que dicen ahí es de que tenemos que recurrir al conocimiento previo, no para reemplazar información del texto, sino para poder obtener una conclusión basados en ello, como complemento de ello. Por ejemplo, una alta puerta sin puerta, un marco vacío. En lo alto suspendido, el filo mortal. Tuvo varios nombres, la máquina, la viuda, la afeitadora. Cuando decapitó al rey Luis, pasó a llamársela Luisita. Y por fin fue bautizada para siempre la guillotina. En vano protestó Joseph Guillotín. Una y 1000 veces alegó que no era hija suya esa verduga que sembraba el terror y atraía multitudes. Nadie escuchaba las razones de este médico.
enemigo jurado de la pena de muerte. Dijera lo que dijera, la gente seguía creyendo que era papá de la primera actriz del espectáculo más popular de las plazas de París. Y la gente también creyó y sigue creyendo que Guillotín murió guillotinado. En realidad, él echó el último suspiro en la paz del lecho, en su cama, ¿no? Y con la cabeza bien pegada al cuerpo. La guillotina trabajó hasta 1977, cuando un modelo ultra rápido con mando eléctrico ejecutó a un inmigrante árabe en el patio de la prisión de París. Muy bien. Tenemos que esto es de Eduardo Galeano, un espejo es una historia casi universal. Y aquí tenemos una pregunta, ¿no? ¿Qué se puede inferir acerca de la guillotina? Mucho cuidado con lo que vas a marcar, ya sabes. Mira las 3 alternativas. Lee la número 3. 3 alternativas. Me imagino que habrá ahí una duda entre 2 de ellas. ¿Ya? Ya tenemos ahí la A. Alguien por ahí dice la C, me parece. La A. Ya, la A. Tenemos la C, la A. Hasta ahorita son 2 las respuestas que he visto, ¿no? La C y la A. Nadie ha dicho la B. Podría ser, pero no lo sabemos todavía. Tómense su tiempo, chequenlo, revísenlo. La B. Ya tenemos la B. Tenemos 3 respuestas hasta ahora, ¿no? Tenemos la A, la B y la C. Ya tenemos partidarios de 3 respuestas. Ahora vamos a ver exactamente cuál sería el inconveniente con una o con respecto de la otra, ¿no? Vamos a ver, no se preocupen. La C, profesor. En la alternativa C, ¿ya? Por aquí hay la A y la B por el chat, ¿ya? Letra La B. letra B, profesor. Ya, veremos. La B es la respuesta. Veamos entonces. Dice, ¿qué podemos inferir acerca de la guillotina? ¿Qué es lo que nos cuenta este texto? Este cuento nos cuenta de que Joseph Guillotín, dice, muchas veces alegó que no era hija suya esa verdugo, o sea, que él no hizo la guillotina. Él dice, oye, yo nunca la hice, yo la negué, ¿no? Ahora, nadie escuchaba las razones de este médico enemigo jurado de la pena de muerte. Dijera lo que dijera, la gente seguía creyendo que era el papá de la primera actriz del espectáculo más popular de las plazas de París. La guillotina se usaba en las plazas de París entonces, ¿no? Además que dice, la gente pensaba que él era el papá
de ese aparato, ¿no? Ahora, la gente también dice que tiene otra creencia unida a la primera, que es de que como él inventó la guillotina, también debió morir seguramente guillotinado. O sea, pero dicen que eso no fue cierto. Él no murió guillotinado, dice, él murió en la paz de su cama, pero la gente cree, pues, ¿no? Que él murió guillotinado. Muy bien. Tenidas esas dos conclusiones, ya podemos empezar a decir, dice, ¿qué podemos inferir acerca de la guillotina? Tuvo un uso muy prolongado como mecanismo de ejecución. Dicen ahí que fue la primera actriz en un espectáculo de las plazas de París, cuando guillotinaban a la gente. ¿Cuándo guillotinaban a la gente? Guillotinaban a la gente en la Revolución Francesa. Ahí guillotinaban a la gente en las plazas. Entonces dice, si fue popular en ese entonces, ese fue 1779, si no me equivoco por ahí. Entonces, hasta 1977 funcionó como casi 200 años. Entonces, ¿tuvo un uso muy prolongado? Sí, eso es verdad. Podríamos decir que eso es cierto. Ahora, yo sé que Guillotín nunca quiso admitir que era su inventor, y eso lo dice el texto. Pero ojo, dice, 1 y 1000 veces alegó, o sea, un montón de veces alegó, dijo que no era el inventor, pero no podemos saber si nunca lo quiso admitir. De repente, después de miles de veces de estarlo negando, tuvo que admitirlo. Ahí tengan mucho cuidado porque hay un término, hay un cuantificador que dice nunca, 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 o sea, jamás. No sabemos si jamás. Dice que muchísimas veces, miles tal vez, negó que fuera él el padre de la guillotina, negó que fuera su inventor. Tal vez miles de veces lo negó, pero nunca, o sea, no dicen nunca lo admitió. Entonces la B no se puede inferir. Y luego, fue utilizada solamente en las plazas públicas de París, no porque cuando la ponen ahí en 1977, dicen ahí que estaba en el patio de una prisión de París. O sea, ya no estaba en una plaza pública, estaba en un patio de prisión de París. Entonces aquí la clave de la alternativa sí era la alternativa A. Ahora, ¿qué es lo que teníamos nosotros que saber o en todo caso tomar extratextualmente? El hecho de que la guillotina se usó en la época de la Revolución Francesa. Al usarse en la época de la Revolución Francesa habían pasado casi 200 años desde su uso, ¿no? O desde el inicio de su uso. Bien, entonces hasta aquí alguna pregunta. Entonces tenemos las inferencias, son conclusiones que se pueden sacar. Uno, a partir de una parte del texto se puede sacar una conclusión o extraer una paráfrasis. Dos, se pueden sacar conclusiones a partir de partes distintas del texto, o sea, uniéndolas, viéndolas con una relación de causa-efecto, una relación de similitud, etc. Se pueden sacar una conclusión de esas partes y también se puede decir que esa es una inferencia, en ese caso una inferencia de unión textual, ¿no? De enlace textual. Y la última, la de extratextual, es cuando nosotros utilizamos algún dato de nuestro conocimiento previo. No suelen ser muchas las veces en que utilizamos esa tercera de extratextual, porque justamente hay el peligro de asumir o asimilar información que es ajena al texto. Entonces hay que tener mucho cuidado. La información que nos dicen ahí de que era popular en las plazas de París nos remonta a la Revolución Francesa, pero muchas veces se cae en el riesgo de que hay cosas que se asumen y que no se pueden decir que estuvieron en el texto. Por eso es que esa tercera, la extratextual, no es muy conocida, no es muy popular. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de estas inferencias? Con confianza, por favor. ¿Alguien tenga alguna duda, alguna inquietud? De esta parte yo no la entendí, por favor. Maestro, disculpe, quería hacerle una consulta. Adelante. Cuando me dan un texto y las alternativas, ¿cómo sé qué tipo de inferencia me están pidiendo? Es una muy buena pregunta, colega. Lo que ocurre es que, como les había dicho al principio de la clase, lo primero que hay que verificar es cuál resulta cierto. Porque en realidad no hay ninguna pregunta, y eso sí lo puedo asegurar, ninguna pregunta que me pida cuál es el tipo de inferencia que estamos resolviendo.
Solamente nos han dicho que son 3 tipos de inferencias, ¿no? La inferencia textual, la inferencia de conexión textual y la inferencia extratextual. Pero ojo, algo que tienen en común las 3 es que es una afirmación que resulta cierta. Al margen de cómo esté constituida, resulta cierta. Las otras 2, como hemos visto, son falsas. No es de que, por ejemplo, tenemos que darle prioridad a la inferencia textual sobre la inferencia de conexión textual, o tenemos que darle prioridad a la inferencia de conexión textual sobre la inferencia extratextual. No. O sea, no nos piden eso felizmente. Lo único que nos piden es que veamos cuál es una inferencia. Pero ¿por qué es que nosotros conocemos entonces la clasificación si solamente se remite a saber si es verdad o no es verdad? Porque necesitamos conocer esas características justamente para determinar el nivel de verdad que tiene. En el caso de las inferencias textuales, es una réplica de una parte del texto, una paráfrasis, o es una conclusión que se puede extraer de una sola parte del texto, de una sola frase. En las de conexión textual necesitamos más de una parte del texto, el principio, el final, el medio, qué sé yo, más de una parte para establecer una relación y esa sería una conclusión de conexión textual. En la de extratextual tendremos que recurrir a nuestro conocimiento previo. Pero ojo, recordemos ahí que la extratextual no es en realidad demasiado requerida por el examen de admisión, ¿no? Perdón, el examen de nombramiento. No resulta siendo muy requerido. No sé si con eso he contestado a la duda. Sí, gracias. Por nada. Entonces ahora veamos. Otra pregunta por ahí, por favor, porque vamos a empezar de frente con los ejercicios. Entonces, si hubiera alguna pregunta, es buen momento para hacerla. Nuevamente, Profesor, sí, disculpe. adelante, adelante. Para poder enfatizar bien lo que es en el contexto del tema, ¿hay alguna estrategia para poder más poder comprender en ese párrafo? No le comprendo la pregunta, profesora. No, si no me refiero, es que mira, yo he tenido la duda en este contexto que acaba de especificar, ¿no? Si bien es cierto, yo dije la letra B, pero hay una dificultad. Entonces, yo digo, si hay otra manera más, más fácil ya para poder entender acerca de lo que está hablando el contexto. Muy bien, creo que ya le entendí. En realidad la manera más sencilla es nunca se debe asumir algo que el texto no dice. Es el consejo que se le puede dar a usted. O sea, una cosa es que nosotros podamos extraer una conclusión de una parte del texto y otra muy diferente es dar por cierto algo que el texto no manifiesta. Entonces, por ejemplo, en el caso de la B, que varios marcaron, decía ahí, ¿no? Joseph Guillotín nunca, nunca quiso admitir que era su inventor, y no dice que nunca, dice que lo negó miles de veces, lo negó 1 y 1000 veces, jamás dijo, o sea, no dice nunca. Ahora, podía haber dicho, ¿no? Joseph Guillotín jamás aceptó que la guillotina era hija suya, pero no dice jamás, dice muchas veces, muchísimas, 1 y 1000 veces lo hizo, pero en ningún momento dice que nunca admitiera que no era su hija. Esa es la diferencia que tenemos que rescatar. O sea, él no dijo que nunca, o sea, que nunca que había sido, fuera su hija. Lo dijo muchísimas veces, ¿no? Entonces, pero no dice que nunca. Entonces, lo único que podemos hacer es, por eso le decía, nunca asumir cosas que el texto no dice. Otra cosa, tener mucho cuidado justamente con ese tipo de palabras. Nunca, jamás, posiblemente, probablemente, de ninguna manera. Cuando tenemos ese tipo de expresiones, cuidado, porque generalmente ese tipo de expresiones nos están dando un condicionamiento. Si yo digo, el examen de nombramiento, algunos califican el examen de nombramiento como imposible de resolver al 100%. Entonces dicen, no, o hay docentes que consideran que el examen de nombramiento no se puede resolver al 100%, plenamente, satisfactoriamente al 100%. Entonces, una inferencia que resultaría falsa es, ¿no? Los docentes piensan que el examen de nombramiento no se puede resolver completamente.
No son los docentes, ahí decía claramente ciertos docentes piensan. Entonces hay que considerar eso, ¿no? Cuando dicen ciertos, algunos, nunca lo que se llaman pues los cuantificadores, palabras que nos dan ciertos límites. Es decir, nunca significa que jamás él admitió lo de la guillotina. Uno puede ponerse a pensar que en algún momento la gente tenía, él tuvo que haber admitido eso para que la gente pensara que era su invento. Si él jamás hubiera admitido que era su invento, la gente no lo hubiera pensado. Pero bueno, ahí sí, no tenemos que llegar tan lejos. Solamente bastaba con leer el texto y saber que dice una y mil veces. Nunca dice nunca, ¿no? No, él no dice nunca, jamás no lo dice. Miles de veces lo negó. No dice que jamás lo admitió. Entonces hay que fijarnos en esas palabritas. Esas palabritas son cuantificadores o indicadores de posibilidad. Quizá, tal vez, puede ser. ¿Qué pasaría? A ver, una pregunta aquí. Yo digo, el Ministerio de Educación, ¿no? No aprobó la modalidad virtual para el examen de docentes, ¿no? El Ministerio de Educación no aprobó la modalidad virtual para el examen de docentes. Entonces, una inferencia. Probablemente el Ministerio de Educación no aprobó el examen virtual para docentes. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. ¿Alguien que opine verdadero? El Ministerio de Educación no aprobó la realización de un examen virtual para docentes. Mi alternativa, probablemente el Ministerio de Educación no aceptó el examen virtual para docentes. ¿Verdadero o falso? Nuestra colega dice que es falso. ¿Alguien que opine que es verdadero? Y aquí yo tengo que decirles, eso es verdadero. ¿Por qué razón es verdadero? Porque, ojo, ahí dicen que el Ministerio de Educación no dio el permiso, o sea, no permitió la modalidad del examen virtual. O sea, aseguramos categóricamente que no se pudo. Entonces, ¿hay la posibilidad de que hayan dicho que no? Por supuesto, porque ya te aseguraron categóricamente que no hay esa posibilidad. Entonces, oye, probablemente no hay esa posibilidad, desde luego. Lo que no se puede hacer es al revés. Si él dice, probablemente el Ministerio de Educación no apruebe una modalidad virtual para el examen de docentes. Yo no puedo salir en mi alternativa y decir el Ministerio de Educación no aprobará, ¿no? Porque en el texto dice probablemente. Aquí ocurre algo bastante interesante que podrían anotar. En varias de las afirmaciones podemos siempre decir esto, ¿no? Lo absoluto, vamos a lo estoy escribiendo, aquí lo absoluto cubre a lo parcial. La certeza cubre a la probabilidad. Pero nunca al revés. Ahí está. Lo absoluto cubre a lo parcial, la certeza cubre a la probabilidad, pero nunca al revés. ¿A qué me refiero? Si yo digo, no se repartirán mascarillas a la salida del Coliseo, no se repartirán entonces. Y mi alternativa, probablemente no se repartan mascarillas a la salida del Coliseo, eso sería verdad. Porque si ya me están asegurando que no lo van a hacer, la posibilidad de que no lo hagan definitivamente es cierta. Pero si se diera al revés, probablemente no repartirán mascarillas a la salida del Coliseo. Y en mi alternativa dice, no se repartirán mascarillas a la salida del Coliseo, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque ahí en el texto me dicen, hay la posibilidad, tal vez sí, tal vez no. Y yo en mi alternativa estoy asegurando que ya no la hay. Entonces, eso podrían anotarlo, por ejemplo, ¿no? Lo absoluto cubre a lo parcial, la certeza cubre a la probabilidad, jamás ocurre al revés. Jamás ocurre al revés.
Bien, entonces vayamos a los ejercicios. ¿Otra pregunta, por favor? Profesor, yo quería comentarle algo. Adelante. Ya, profesor, yo he escogido la alternativa A, pero no había tenido en cuenta la palabra de nunca de la alternativa B, sino más bien me había puesto a pensar en lo que dice la pregunta, porque la pregunta dice que podemos inferir acerca de la guillotina, no de Joseph Guillotín. Entonces, por eso es que no sé si está bien ese razonamiento al cual yo he llegado. Es que en realidad sí se refiere a la guillotina, profesora, la B, porque dice, perdóneme, Joseph Guillotín nunca quiso admitir que era su inventor. ¿Su inventor de quién? De la guillotina. En todo caso, es una manera de decir, no, la guillotina nunca fue admitida por Joseph Guillotín. Estaríamos diciendo exactamente lo mismo. Sí se refiere a la guillotina. Entiendo lo que usted quiso decir, ¿no? O sea, si no se refiere a la guillotina, no podemos tomarlo como una conclusión acerca de la guillotina. Perfecto, pero la B, si habla de la guillotina, habla implícitamente de la guillotina al decir que era su inventor. ¿Su inventor de qué? De la guillotina. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Pero Gracias, sí, sí profesor. hablaba de eso. Sí, está bien, no hay Profesor, problema. Ahora, profesor, si un segundito antes de responderle al colega. Si se diera el caso de que en verdad, por ejemplo, decir, ¿no? Joseph Guillotín no asumía sus responsabilidades o nunca quiso admitir sus responsabilidades. Claro, ahí no me hablan de la guillotina, entonces definitivamente eso no lo podría tomar como clave. Pero en este caso sí hablaban de la guillotina, implícitamente, pero hablaban de la guillotina. Adelante, por favor, colega. Disculpe el corte. sí, como la colega que participó anteriormente, ¿no? Yo razoné más o menos así, ¿no? Pensé más en el uso, no en el creador, ¿no? Por eso es que yo opté por la A, ¿no? Claro, claro, lo comprendo. Pero como le decía, ahí lo que usted acaba de mencionar, no me dicen nada de su uso. Me dicen ahí básicamente de la guillotina. Podría ser sobre su uso, sobre quién la creó, sobre cuánto tiempo duró en funcionamiento. O sea, podría haber varios aspectos de la guillotina. No tenemos que ceñirnos al uso. Si bien, claro, lo que más llama la atención de la guillotina es el uso, por supuesto que sí, no es precisamente el de lo único que nos hablan. Nos hablan del uso de la guillotina, de la creación de la guillotina, de la vigencia que tuvo la guillotina, ¿no? Incluso de la evolución, porque dicen que la guillotina, pues, era primero un marco, ¿no? Que tenía una hoja afilada y terminó siendo un modelo ultra rápido con mando eléctrico, o sea, automáticamente, claro, guillotinaban a la gente y regresaban, ¿no? Como una rebanadora de carne, o sea, incluso nos hablan de evolución. Pero sí, o sea, la observación es válida y hay que tener cuidado porque, claro, sí podría ser el caso. Eso lo hemos visto cuando hablamos de ciertas preguntas en las cuales te dicen, oye, tiene que ir necesariamente esto que está nombrado en el texto. Si no está nombrado, no puede ser clave. Entonces, claro, o sea, lo que ustedes están diciendo es perfectamente válido, pero en la B sí estaban hablando de la guillotina. Lo que ustedes dicen, magnífico, o sea, la idea es muy buena, pero sí se estaba hablando de la guillotina. Hay que tener cuidado. Estaban hablando implícitamente de la guillotina. Igual que la 3, ¿no? Por ejemplo, en la C, fue utilizada solamente en las plazas públicas de París. ¿Quién fue utilizada solamente o qué fue utilizada solamente? La guillotina. Muy bien. ¿Algo más? Ahora sí, entonces pasamos a nuestros ejercicios. Tenemos unos ejercicios bastante vinculados a al área en cuestión, ¿no? Veamos, dice. Y he tratado ya de incluir textos relativamente grandes, ya no tan pequeñitos, porque bueno, ya tenemos que ya empezar a abordar algunos textos un poquito más grandes, ¿no? De hecho, vamos a verlos todavía mayores, ¿no? Pero empecemos con este. Dice, justificadamente, como ya son textos mayores, vamos a ir viendo maneras de analizar los textos. ¿Qué hacemos? Un texto. ¿Cómo se recomendaba antes leer un texto? Antes se recomendaba que leyeras desde el principio hasta el final y de ahí lo que te acordabas. ¿No? Sí, de ahí lo que te acordabas del texto. Y, espérate, ¿qué decía al principio? ¿Y qué decía en medio? Y, ay, caramba, no me acuerdo. Entonces, y tenías que volver a releer el texto y lo releías y lo releías hasta unas 5 veces y ya después de la quinta lectura, como que ya recién, se trata de esto. Entonces, de lo que se trata es
en este examen y en cualquier otro de este tipo, de ahorrar tiempo. ¿Cómo ahorramos tiempo? Vamos leyendo la información bloque por bloque, en este caso párrafo por párrafo, y vamos colocando la información en nuestros términos. Para hablar de nuestros términos, o sea, deberíamos decir ahí de que debemos hacer apuntes en el texto. Yo voy a hacer ciertos apuntes aquí en el texto de manera virtual, pero como nosotros vamos a tener el texto de modo presencial, entonces podremos hacer apuntes en cada párrafo del texto. ¿Y esto para qué? ¿Para qué hacer apuntes? Porque la manera más fácil de entender un texto es que lo pongamos en nuestros propios términos. Muchas veces no se entiende el texto porque uno, intentamos leerlo todo de golpe, de principio a fin, y de verdad se nos escapan un montón de cosas. Y dos, porque no intentamos ponerlo en nuestros términos, en términos que sean más comprensibles para nosotros y más fáciles de buscar. Ahora, alguien dirá con toda justicia, pero profesor, hasta que lo convierta en mis términos se me pasó el bloque. Claro, pero ten en cuenta, la alternativa es la siguiente. Lees el texto una vez, no lo entendiste mucho, lo lees 2 veces, y ahí van 2 lecturas. Imaginemos que es un texto que tiene 3 preguntas. Lees la primera pregunta y ¿dónde está esto? Regreso al texto y vuelvo a hacer una tercera lectura. Van 3 lecturas hasta ahí, promedio. Resuelvo el texto después de haber buscado una parte de segunda pregunta. Segunda pregunta, hago lo mismo. Entonces, por cada una de las 3 preguntas, estamos teniendo una lectura adicional. Entonces, ese texto lo leí 6 veces para responder 3 preguntas. Y ojo, que si hablamos de más preguntas, hablamos de más lecturas. Entonces, si lo leemos, en cambio, bloque por bloque, y lo ponemos bajo nuestras condiciones, o sea, en nuestras propias palabras, cuando leamos las preguntas, únicamente tendríamos que regresar a nuestras humillas, a lo que nosotros hemos escrito. Y ya es más fácil de contestar. Ahora, por supuesto que este no es más que una sugerencia. Cada cabeza, cada persona tiene una manera de procesar los datos. Y si tiene una manera de procesar los datos, también tenemos nosotros que respetar eso, ¿no? Hay de repente, no todo lo que se propone funciona para uno, o de repente podrías hacer que funcionara en ciertos textos y en otros no. Eso ya depende de cada uno. Aquí yo te doy recomendaciones. ¿Cómo las apliques? Esa es una cuestión que es personal en cada uno. O cómo las aplicas o qué pasos seleccionas para aplicar, es una selección personal. Entonces dice, justificadamente la docencia ha sido llamada la profesión esencial. Después de todo, es el sistema educacional de una nación que produce la fuerza laboral del país. En la economía global, una ciudadanía educada e innovadora es crítica para el bienestar de una nación. Asimismo, una ciudadanía educada es esencial para el compromiso y la participación política. Para escoger a sus líderes, los ciudadanos de una sociedad democrática deben ser capaces de evaluar las propuestas de los candidatos que compiten por su voto. Entonces nos dicen ahí que por varias razones, yo voy a anotar esto, por varias razones, ¿no? La educación es considerada la profesión esencial, ¿no? Eso es mi apunte, ¿no? Por varias razones. Tú lo puedes hacer con un lapicero, un lápiz dentro del examen, eso es más fácil. Pero mira, este párrafo lo hemos resumido así. Aquí están las razones de por qué la educación es considerada la profesión esencial. Naturalmente también existen otras condiciones esenciales, o sea, aparte de tener buena educación, las demandas de una economía vigorosa en conjunto con una fuerza laboral educada, condiciones económicas que faciliten la innovación y la iniciativa, y donde sea posible generar capital, entre otras. Pero incluso cuando se cumplen las condiciones económicas necesarias, si no existe una fuerza laboral educada, es probable que la economía se estanque. Y sin una ciudadanía educada, una nación es vulnerable a demagogos e impostores. Entonces, dice, ¿no? Sin educación, ¿no? Las condiciones económicas, sin educación, las condiciones económicas no son suficientes.
No son suficientes. Hay algo que no sé si te has percatado, se está repitiendo. Y dicen ahí, ¿no? Incluso cuando se cumplen las condiciones laborales, económicas necesarias, si no existe una fuerza laboral educada, es posible que la economía se estanque. O sea, la educación es válida para un aspecto como la economía. Si no hay una sociedad educada, la economía se estanca, ¿no? Entonces ahí tenemos la segunda parte. Tercera parte. Por otra parte, entre los diversos elementos de un sistema educativo, el más importante para promover altos niveles de aprendizaje de los estudiantes es la calidad de la enseñanza. Ciertamente existen muchos otros factores, incluyendo la calidad del currículum, el acceso a los recursos y a la tecnología computacional y a la estructura de la gestión escolar. Sin embargo, las investigaciones son claras en un punto. Los docentes son importantes. La calidad de la enseñanza a la cual están expuestos los estudiantes tiene consecuencias duraderas para las perspectivas de dichos estudiantes. Entonces aquí podemos resumir que el papel del docente es fundamental, ¿no? En el sistema educativo. O sea, sin un buen docente no hay manera de tener condiciones laborales y sociales buenas. Por lo tanto, ninguna nación comprometida con el crecimiento económico y el acceso a este por parte de sus ciudadanos puede ignorar el desafío de fortalecer la profesión docente. Esto es importante, ¿no? Ninguna nación que diga que quieren que su país crezca económicamente puede ignorar el desafío de fortalecer la profesión docente. O sea, necesitamos buenos maestros si queremos crecer económicamente. Si queremos crecer económicamente hay que tener buenos maestros para que los buenos maestros den buena enseñanza y la buena enseñanza nos dé ciudadanos educados que puedan funcionar acordes con nuestra economía. Interesante. Es importante reconocer desde el inicio que la insistencia de las autoridades responsables de la formulación de las políticas en el mejoramiento de la enseñanza no se debe a que crean necesariamente que la enseñanza tiene una baja calidad y debe ser reconocida. Por el contrario, la realidad es que la enseñanza es tan difícil que nunca es perfecta. En otras palabras, independientemente de cuán exitosa sea una lección, siempre por su propia naturaleza puede ser perfeccionada. La enseñanza es un trabajo extremadamente complejo. Los docentes toman, literalmente, cientos de decisiones cada día, frecuentemente en circunstancias que pueden calificarse como desfavorables. Por ejemplo, de manera intempestiva o basándose en información incompleta. Y sin embargo, es preciso tomar decisiones. Los estudiantes están a punto de llegar y el maestro debe decidirse por un curso de acción. Y durante una lección se presentan oportunidades y ciertamente la necesidad frecuente de realizar ajustes a mitad de la clase. Todos nosotros sabemos eso. Por razones de flexibilidad y sensibilidad frente a las características de los estudiantes. Estas acciones requieren de una profunda comprensión de los contenidos, un exhaustivo conocimiento de los estudiantes y un amplio repertorio de estrategias pedagógicas. Altos niveles de aprendizaje de los estudiantes requieren altos niveles de habilidades docentes. Esto puede resumir este párrafo. Yo quiero altos niveles de aprendizaje de los estudiantes, tengo que tener altos niveles de habilidades docentes. Y algo muy interesante que se apunta aquí, dicen que el trabajo docente, ¿no? El trabajo docente, al ser muy complejo, siempre se puede mejorar. Ahí lo dicen claramente, ¿no? El trabajo docente es muy complejo, pero siempre se puede mejorar. Muy bien, entonces, si hacemos un repaso de lo que nosotros hemos podido ver aquí, decimos, ¿no? Que por varias razones la educación es considerada una profesión esencial. Luego te explican por qué. Porque sin una sociedad educada, la economía se estanca. Ahora, para que una sociedad sea educada, el papel del maestro es fundamental para el sistema educativo. Te dicen, ¿no? Nadie que realmente quiera crecer económicamente puede dejar de lado la educación. Y te dicen al final que la educación es extremadamente compleja y que por eso siempre podrá perfeccionarse. Muy bien, entonces tenemos ahí 4 preguntas al respecto.
puedes volver en cualquier momento hacia el texto, pero veamos ahí, ¿no? El título más adecuado para el texto, la expresión de la profesión esencial, que ya sabemos en dónde está puesta, ¿no? Y del texto se puede inferir lo que acabamos de ver el día de hoy y cuáles afirmaciones son correctas. Recordemos, por favor, siempre leer todas las alternativas. Si al final decimos que es la alternativa A, perfecto, no es la alternativa A, pero luego de haber leído todas las alternativas. Entonces, veamos. 1C. La 1C. La docencia es una profesión La C. esencial. ¿Todos de acuerdo? La C. La C, 1 la profesor. C. La C. C. La C. Y la 2 es la 2C. C. Ajá, y la C 2 es la también, C. la La 1 es 2. la C y la 2 es la C. Correcto. ¿Se han dado cuenta que es mucho más sencillo cuando ya nosotros conocemos parte por parte el texto? O sea, ya nosotros sabemos que este texto se refiere a la educación como un proceso esencial. ¿Por qué? Porque nos lo repiten en cada párrafo. Así es que ya se han podido determinar con mucho éxito la número 1 y la número 2, que prácticamente están abocadas a eso, ¿no? A decir que la educación es una profesión esencial. Correcto. Ambas son correctas. Las dos primeras. A ver, vamos a ver si podemos terminar las 4 con este mismo grado de éxito, ¿no? Aquí. Recuerda, lee todas las alternativas, no te entusiasmes por la primera que hayas, primero lee todas las alternativas. La A. Ya, en la 3 es la A. La A, profesor, la 3. Ya. La A, profesor. La Ya. Profesor, la letra C. Ya, en la número 3 estamos hablando de la alternativa. Algunos dicen que es la A, algunos dicen que es la alternativa C. Ya, correcto. La A. La A. La 4. La 4C. Ya, y la 4C. Entonces estamos hablando de la 3A mayormente, aunque hay alguno que ha dicho la C. Y la 4 la C hasta ahora. Ya, voy a anotar. La B, maestro. 4C. 3A. La Cuatro. 4 es la letra B. La 3 Ya. es la letra C, profesor. Ya. Entonces estamos en la 3, estamos entre A y C. Y en la 4, si no he escuchado mal, todos han dicho la C hasta ahora. No, la 3 sí tiene A o C. La 4 todos dicen C. ¿Alguien dice otra cosa, por favor? En la 4. En la 3 sí está entre la A y la C. Nadie ha dicho B. Ya, incorrecto. Pero en la 4, ¿todos dicen C? ¿O hay alguien que diga otra cosa? Ya, entonces empecemos con la número 3. Está entre A y C, dice. Es necesario garantizar la calidad de la enseñanza para contar con ciudadanos competentes. Lo dicen, ¿no? Ambas la C. Claro, si dicen que no hay ciudadanos que sean educados, la economía se estanca. Entonces, si la economía se estanca, el país se fue al traste. Entonces, ¿es necesario garantizar la calidad de la enseñanza? Por supuesto. Si me dicen que sin enseñanza no hay buenos ciudadanos y sin buenos ciudadanos no hay economía, definitivamente es necesario garantizar la calidad. La A es correcta. Vamos a ver qué pasó con la C. El vínculo entre economía vigorosa y fuerza laboral educada atrae demagogos impostores. Si mal no lo recuerdo, eso está en la primera parte, ¿no? Cuando dicen aquí en la primera parte que dicen ahí el acceso a los ciudadanos, fortalecer. A ver, por favor, veamos. Perdón, estaba así. Dijo la segunda parte y estaba en el párrafo 3. Aquí dice, ¿no? Sin una ciudadanía educada, la nación es vulnerable a demagogos e impostores. Cuidado para los que marcaron la 3C. Ahí dice,
Sin una ciudadanía educada, o sea, si el país no es educado, la nación es vulnerable a demagogos e impostores, o sea, está en peligro de que ellos vengan y los engañen, pero solo si no está educada. Entonces, cuando dicen aquí el vínculo entre economía laboral y entre economía vigorosa y fuerza laboral educada atrae a demagogos, no. Lo que atrae a los demagogos es cuando no hay ese vínculo. Cuando la población no es educada y no hay una economía poderosa, ahí entran los demagogos e impostores. Si está el vínculo entre economía vigorosa y fuerza laboral, ahí no le atraen. Pues ¿cómo engañas a alguien que tiene una fuerza laboral educada y que va con una economía buena? No lo engañas, ¿no? Entonces ahí sería sí la alternativa A. La B nadie la consideró, o al menos nadie dijo considerarla, pero veamos de todas maneras. Una ciudadanía educada jamás se equivoca en la elección de sus candidatos. Y ahí de nuevo ese término, ¿no? Jamás. No dice que jamás se equivoca. Dice que se necesita, dice ahí, las investigaciones, los dos, no, perdón, de nuevo, aquí. Para escoger a sus líderes, los ciudadanos de una sociedad democrática deben ser capaces de evaluar las propuestas de los candidatos que compiten por su voto. O sea, dicen que para escoger a sus líderes deben ser capaces de evaluar a los candidatos. Pero aquí dicen, ¿no? Una ciudadanía educada jamás se equivoca. No, jamás no. O sea, ahí lo que te dicen es que debe ser educada para poder escoger bien a sus líderes, pero en ningún momento te dicen que eso la hará infalible. Entonces la B no se podía asumir y era aquí en la 3 la A. Y en la 4 no he escuchado otra cosa que la C. No he escuchado otra cosa que la C. No sé si alguien me corrige, si alguien ha dado otra clave. Pero yo no escuché nada más que la C. Y en realidad, a ver, ¿sí? En realidad es correcto. Es la alternativa C. Pero veamos de todas maneras de descartar las otras dos. La calidad de la enseñanza es un elemento intrascendente. Aquí la crucial, conocer el significado de intrascendente. Intrascendente es que no tiene importancia. Y definitivamente, si algo nos queda claro en el texto, es que la calidad de la enseñanza es trascendental, ¿no? Así es que no, la A descartada. La B, la calidad de la enseñanza tiene consecuencias momentáneas. O sea, duran poco, jamás, ¿no? Ahí la palabra que molesta es momentáneas. ¿Cómo que momentáneas? Se supone que si tú educas bien a un país, el país se convierte en una fuerza laboral educada. Si es una fuerza laboral educada, escogerá bien a los líderes y mantendrá funcionando la economía indefectiblemente. Así es que definitivamente no. Y luego dice, la calidad de la educación es fundamental para la productividad general y global y para el bienestar personal y general. Claro, lo que te dicen es que con la educación se puede hacer una fuerza laboral educada. Y si hay una fuerza laboral educada, o sea, y es una productividad general, bien, entonces ya podrá tener una economía de crecimiento. Y si tiene una economía de crecimiento, tendrá pues un bienestar personal y general. Entonces la alternativa C era la clave. Repito nuevamente, ven, o sea, hay una ventaja en analizar el texto por partes. Hay una ventaja en analizar el texto por partes y luego irlo disgregando. Lo hemos leído una sola vez, dos tal vez, si contamos la pregunta 3 que tuvimos que ver lo de los demagogos e impostores. Más que dos lecturas. Entonces, ofrece sus ventajas. Yo les digo nuevamente, yo llevo más de 17 años haciendo esto. Y en los 17 años el problema siempre es el mismo. La gente dice que los textos son difíciles. Profe, muy trancas son los textos, profe. Yo leo. No entiendo nada y después voy a las preguntas y tampoco las entiendo. En realidad el error craso, el error grueso, es que la mayoría quiere leer de un tirón y entender automáticamente. Cuando es mucho más fácil, mucho más factible entender bloque por bloque y luego ir juntando esas piezas de información. Así es una sola lectura. Nuevamente te digo, ¿no? Un texto con 3 preguntas. Primera vez, como que no entendí mucho. Segunda vez, bueno, ya entendí algo mejor, voy a ir a las preguntas. Y por cada pregunta tienes que regresar al texto y verificar cada una de las partes. Entonces al final estás teniendo 2 lecturas de primeras del texto, de 2 a 3 lecturas por cada pregunta. Entonces
pues fácilmente estás haciendo, como ya lo había mencionado, más de 6 lecturas, cuando podrías reducirlo todo a una, haciéndolo por bloques. Bien, continuemos. Seguramente ya se estaba avanzando un poquito. Este texto es más pequeño, pero es como si no chiquito, pero bastante poderoso. Dice, el impulso educativo al propugnar la educación, o sea, al impulsarla, para el indígena planteaba de hecho la pregunta de cómo debería ser la educación. O sea, lo que te dicen aquí, como es un solo párrafo, vas a tener que empezar a resumir desde el inicio, ¿no? Dice, el impulso educativo, ¿no? Planteaba, ¿qué cosa? Planteaba cómo debería ser la educación, cómo debería ser esa educación. ¿Cuál educación? La educación para el indígena. O sea, ya se hablaba hace un tiempo de la educación para el indígena y de impulsarla. ¿Cómo la impulsas? ¿Cómo debería ser? La pregunta era tan válida que aún en la década del 80, todo el cuestionamiento del currículum para la educación bilingüe se retrotrae a ello. O sea, ¿cómo debería ser la educación? En relación a esta pregunta, José Antonio Encinas, importante, están citando a un autor, sostuvo, lo más saltante que hay en el Perú es lo heterogéneo, desde su aspecto físico hasta su contextura social. El indio es el elemento más distanciado, el que mayores diferencias acusa. Pues bien, el problema está en borrar esas diferencias y aproximarlas hacia la línea común. Entonces, según José Antonio Encinas, ¿no? Hay que borrar las diferencias que separan al indígena de otras razas y aproximarlo hacia la línea común. Tal proceso es esencialmente económico, volvemos a eso, ¿no? Puesto que la más notable diferencia entre el indio y los demás componentes de la masa social está en que aquel es sistemáticamente excluido de la posesión de tierras en beneficio de los últimos. La escuela tiene que colocarse sobre este plan. Cualquiera que sea el tipo de ella debe contemplar forzosamente esta parte esencial del problema. La escuela rural, la más aconsejada, significa tierra propia, puesto que no va a preparar peones sino campesinos, quien más tarde se convertirán en agricultores. Antes la tierra que la escuela. Tal es el lema de toda política educativa a favor del indio. Así entendido el problema, la escuela adquiere su verdadero valor, ¿no? Entonces lo que dicen ahí es de que la escuela tiene que colocarse sobre el principio de que el indio debe ser poseedor de las tierras. O sea, es una cuestión totalmente económica. Entonces, la educación para el indígena debe contemplar el aspecto económico, ¿no? Debe contemplar el aspecto económico. Sin ese aspecto no hay bienestar para el indígena. Sin el aspecto económico no hay bienestar para el indígena. Muy bien. Entonces tenemos aquí 5 preguntitas. Empecemos con la número 5. Cuando Encinas dice, antes la tierra que la escuela, puedes volver a ver el texto, no tengo ningún problema, puedes recapitular el texto y de ahí darme las respuestas, esta vez únicamente de la pregunta número 5, ¿no? De la pregunta número 5. Veamos. Cinco a profesor. Ya Ya. tenemos ahí una primera sugerencia, la 5A.
Letra B. Correcto. La 5. Profesor, la letra es, el número 5, la letra A, y el número 6, la letra B. Ya. Tenemos ahí, también veo en la pantalla que tenemos 5B. 5A está entre 5B y 5A. Y la pregunta 6, bueno, solamente tengo una respuesta hasta ahorita, ¿no? Ya. Ah, mire, ya tenemos las tres respuestas. Tenemos la 5A, B o C. Veamos, dice. Cuando Encinas dice antes la tierra que la escuela, ¿a qué se refiere? O sea, primero la posesión de tierras antes que la escuela. El problema económico es más básico que el educativo. Bueno, en realidad nos dicen, tú no vas a poder educar a nadie de manera efectiva si no le resuelves su problema económico. La A podría ser la respuesta. Ahora, el Perú es un país básicamente de agricultores. Ahí para nada se nombra la escuela. Entonces no podríamos decir que esa frase se refiere a ello. Y la escuela carece en verdad de importancia para el indio. Ojo, dice, antes la tierra que la escuela. O sea, no es que la escuela sea carente de importancia frente a la tierra, pero es menos importante que la tierra para el indio. Entonces ahí, basándonos en lo mismo, el problema económico es más básico, o sea, es más fundamental que el educativo. Luego tenemos ahí en la pregunta número 6, tenemos claves hasta ahorita propuestas, la alternativa C y la alternativa B, ¿no? ¿Sí? Está entre la B y la C, pero recuerda, ojo, no es la experiencia personal que tengamos. La experiencia personal siempre, o en todo caso lo que nosotros podamos conocer, no está dentro del texto. Nos sirve para entender mejor el texto, pero no está dentro del texto. Ahí dice, ¿no? Entre la B y la C. Según Encinas, el indio superará su marginalidad. Es la B, profesor. Veamos, dice, ¿cuándo? Cuando se elabore un currículo adecuado para su región. Eso es lo que nos dicen a nosotros. O sea, a nosotros nos dicen, o sea, hay que elaborar un currículo de acuerdo a la realidad de cada uno de los docentes. Nunca nos mencionan el tema económico. Jamás nos mencionan el tema económico, pero en este texto... La C es la B, profesor. En este texto nos dicen fundamentalmente que si no hay posesión de tierra, si el indio no es dueño de esa tierra para luego volverse agricultor, no le puedes pedir que se eduque. No hay manera de que se lo pidas. Entonces, lo del currículum adecuado para la región, eso nos lo dicen a nosotros. El Ministerio de Educación, el Minedu, ha preparado un currículum que tiene en cuenta justo las condiciones económicas de la sierra y de la región de la costa. O sea, cada uno en su región tiene... No, se trata de cambiar cierta realidad. Es por eso, con todo el respeto que merecen las iniciativas, de que nos falló el entorno virtual en lo que se refería a la educación, ¿no? O sea, todos nosotros creo que somos conscientes de las limitaciones, a pesar de todo el esfuerzo que nos demanda esfuerzo, que en realidad lo que se ha logrado en cuanto a educación es limitado. ¿Por qué? Porque se intentó adecuar a las zonas y a las regiones, cuando en realidad debió intentarse adecuar básicamente a mejorar la economía. Profesor Lucho 6, tiene la mano levantada. ¿Alguna consulta, maestro? Sí, ¿no? Bien, entonces, en la pregunta 6 es la alternativa C. Cuando el indio sea dueño y dueño de tierras de las que luego será agricultor, entonces ya podremos decir que se le puede educar, que puede recibir la educación de buena gana. No va a recibir la educación de buena gana ni le va a servir realmente para algo si es que no se soluciona primero su problema económico. Si soluciona su problema económico, básicamente dice todo lo demás ya caerá por su propio peso, de manera efectiva. Muy bien, entonces, ahí tenemos que es la alternativa C. Nos quedan todavía algunas preguntitas. Dice, ¿para qué cita el autor a Encinas? ¿Para qué el autor cita a Encinas? ¿Para qué el autor recurre a José Antonio Encinas?
En la número 7, ¿cuál sería? Sabemos en dónde lo está llamando, ¿no? Entonces, Letra B. ya, la letra B, La B, Lo B. Lo B. ya. B, profesor. La B. Parece que es unánime, ¿no? Dice, lo considera un referente válido para el problema educativo. Por supuesto, ¿no? Estamos hablando del problema educativo. Entonces, si yo cito a José Antonio Encinas, es porque básicamente me sirve como una referencia, ¿no? Por supuesto, incluso si, por ejemplo, un cantante me sirviera para hacer una referencia, yo lo citaría porque mi intención es que justamente sea válido para referirse al problema educativo. Definitivamente la alternativa B es la correcta en la 7. Pregunta número 8. Dice, de acuerdo con Encinas, para el indígena, dice ahí, la escuela adquiere su verdadero valor y ya nos habían hablado de esto. De acuerdo con Encinas, para el indígena, la escuela adquiere su verdadero valor, ¿cuándo? Lo hemos mencionado a lo largo de toda esta lectura. Alternativa A, A, profesor. 8A. La A, maestro. La A. La A. Claro, La exacto, ¿no? A. Porque ya se ha mencionado ahí, ¿no? Lo esencial es lo Lo económico. económico. Exacto. Si no tenemos lo económico, todo lo demás, las planeaciones, no sirven de nada, ¿no? No van a servir absolutamente para nada. De acuerdo al autor del texto, por si acaso, por favor, eso también tenemos que manejarlo. Alguien podría tener toda la creencia, y tiene todo su derecho, de pensar, oye, esto que nos dice el texto es una tontería. Para mí, las currículas por región, funcionan perfectamente. Lo que dicen es una tontería, por supuesto, podría serlo. Depende del punto de vista de cada uno. Recordemos, nosotros estamos aquí para interpretar, no, no para dar nuestra opinión al respecto, ¿no? Muy bien. La 9, la B, profesor. En la 9, la alternativa B, ya, el significado contextual del término distanciado. Si ubicamos el término distanciado, porque distanciado está en el texto, ¿no? Alternativa A, profesor. Dice, el indio es el elemento más distanciado, el que mayores diferencias acusa. Normalmente viene en negrita en el examen, así es que no hay ningún problema para ubicar. Aquí lo pusimos en negrita, pero a ver. Alternativa A, alternativa B, alternativa C. La B, profesor. Ya. Está entre la A y la B hasta ahorita, ¿no? En este momento al menos. Está entre la A y la B. La letra B, profesor. Ya. Correcto. Veamos. Entonces seguimos en la 9 entre A y B, ¿no? Ahí la mayoría se está inclinando por B. Ya. La B, maestro. Ya. La B. Veamos entonces. Dice, ¿cuál es el significado contextual de distanciado? Dice, el indio es el elemento más distanciado. Lo dice aquí, ¿no? El indio es el elemento más distanciado, el que mayores diferencias acusa ¿desde qué? Desde la contextura social. En cuanto a un elemento de la sociedad, es el elemento más distanciado. Entonces dice aquí, ¿no? El elemento más diferente o opuesto a otros componentes del conjunto. ¿De qué conjunto? De la sociedad. Puede ser la A. En la B, que dice el término distanciado, que un elemento está más distante en tiempo o espacio. Ojo,
En ningún momento nos hablan de una época diferente o del espacio, nos dicen el indígena. No nos dicen que viven, ni siquiera que vive en la sierra, no nos dicen que, nos hablan de su condición económica, de su capacidad adquisitiva, pero eso establece una diferencia, no necesariamente una diferencia en tiempo y espacio, pero sí establece una diferencia, y es por eso que sería la alternativa A. La C no es alternativa por una razón simple, no nos dicen que sea el más lejano de otro elemento, o sea, los indígenas están demasiado alejados de la vida de la ciudad. No, no te dicen nada de eso, te dicen simplemente que es el elemento más distanciado, no te dicen ahí que sea el más lejano, sería la alternativa A. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Dudas sobre estas respuestas hasta la 9? ¿Todo claro, todo conforme? Todo conforme. Muy bien. Ahora, este texto es muy pequeño, pero muy significativo. Es algo que en realidad sí podría venir en el examen, porque en el examen hemos visto que nos presentan historias. Más largas, eso sí, pero sí nos presentan historias. Cuentos, fábulas, relatos, sí nos las presentan. Entonces dice, viéndose un atún perseguido por un delfín, huía con gran estrépito, o sea, huía escandalosamente, ¿no? Entonces, a punto de ser atrapado, la fuerza de su salto lo arrojó sin darse cuenta sobre la orilla, o sea, trató de escapar, saltó, pero a la hora de saltar terminó sobre la orilla. Llevado por el mismo impulso, porque el delfín lo estaba persiguiendo, el delfín también terminó en el mismo sitio. Se volvió el atún y vio al delfín que exhalaba el último suspiro. No me importa morir, le dijo el atún con su aliento final, porque veo morir al causante de mi muerte. O sea, mira al delfín y le dice, muero satisfecho porque tú te mueres conmigo, ¿no? O sea, tú eres el culpable de mi muerte, pero me muero contento porque, no dice me muero contento, ¿no? No me importa morir porque te llevo conmigo. Eso es lo que básicamente le dice. Y hay que tener cuidado. Yo cometí un error ahí. Dice, muero contento, no. No es que muera contento. No le importa morir. O sea, acepta que debe morir. No dice contento. Eso lo dije mal. Muy bien, entonces en la 10. Asumiendo que el texto debería culminar con la moraleja más atinada, ¿cuál debería elegir? ¿Cuál de esas tres debería ser la moraleja? Y piensen bien en lo que está diciendo el cuento. Veamos en la número 10, la A, B o C. Muy bien. Entonces tenemos la 10 y tenemos la pregunta 11, ¿no? La 10 y la 11. ¿Cuál sería Letra C. En la 10 la C, ya, en la 10 es la C. 10. 10 qué, perdón, alguien no entendí la última. 10C entendí, después ya no entendí lo que me dijeron ahí, 10C. Sí, letra C. Ya, la letra C. ¿Listo? A ver, en la 10 tenemos la alternativa C. Acuérdate que el atún está huyendo del delfín, porque si regresa a enfrentarlo, no es que el problema se va a solucionar. Si regresa a enfrentarlo, el delfín se lo come. Dice, no es conveniente huir de los problemas, pues al no enfrentarlos, se volverán contra nosotros. Pero en este caso, si el atún regresaba a enfrentar al delfín, el delfín se lo comía. No hay manera de que sea la C. La B, entonces, la B. Dice, solo al contemplar, y aquí de nuevo hay esto, ¿no? Solo, únicamente, ¿no? Claro, ahí sería la alternativa A. Porque, ojo, solo al contemplar la muerte de nuestros enemigos podremos dejar este mundo sintiéndonos en paz. Ojo, ni siquiera sabiéndola, contemplarla. O sea, yo estoy a punto de morir y si no veo a mi enemigo morir, a la persona que yo considero mi enemiga, no voy a poder morir en paz. Eso es lo que me dice la B, no.
sea, en este caso, solo al contemplar, ¿no? El atún pudo haber muerto bien contento de viejo dentro del agua, pero bueno, ya que está ahora, pues, agonizando realmente y solamente está ahí el delfín, bueno, se siente en paz, ¿no? Pero es por esa circunstancia. Ahí sería la alternativa A, ¿no? Que el causante de nuestra desgracia pase la misma suerte, puede ser fuerte de consuelo, porque ahí te dicen, pues, ¿no? O sea, muero en paz sabiendo que tú mueres conmigo, ¿no? Entonces, ahí puede ser fuente de consuelo. Por eso les decía, no estaba bien lo que yo había dicho hace un momento, de que murió contento. No murió contento, nadie dice que muera contento, pero está en paz, dicen. Y ahí sería entonces la alternativa A. Y en la última, en la 11, decir, no se puede inferir del cuento anterior que mucho cuidado. Una es verdadera o dos son verdaderas. No hay una posibilidad de que las tres sean verdaderas, fíjate bien en eso. No hay ninguna posibilidad de que las tres sean verdaderas, así es que tiene que ser uno o dos. A, solo uno, ¿ya? ¿Alguien que opine como las profesoras ahí, como la profesora Arely y la profesora Karin? ¿Alguien más? O alguno puede pensar que es 2 y 3, alguno puede pensar que es la 1 y la 3. La C, 2 y 3, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a analizar. Dice, la persecución del atún por el delfín les costó la vida a ambos. Ojo. La 1, maestro. No dice que mueran, pero dice, ¿no? Ya estando ahí, ¿no? Dice, se volvió y vio al delfín que exhalaba el último suspiro. O sea, el delfín sí se llegó a morir. Pero del atún dice, no me importa morir, dijo el atún con su aliento final. Ahí recién se murió. Ahí recién se murió, porque veo morir conmigo al causante de mi muerte. Entonces, la persecución del atún por el delfín les costó la vida a ambos, lo dice ahí. Lo podemos sacar como conclusión de dos partes del texto. El delfín ya estaba muriendo y el atún con su último suspiro estaba diciendo que también no le importaba morir. Entonces, unimos esos dos y sí, la 1 es una conclusión. Definitivamente se puede inferir la 1. En la 2, el atún y el delfín murieron debido a lo estrepitoso de su caída. O sea que, ¡praja!, al panzazo que se dieron los dos en la orilla. No fue por eso, fue por oxígeno, no tenían oxígeno. Y luego, el atún era un ser vengativo. No es que, no tenemos pruebas de acuerdo al texto de que fuera un ser vengativo. Lo que nosotros tenemos ahí es de que en ese momento se alegra, bueno, si me voy a morir, al menos te mueres conmigo, pero no sabemos si era un ser vengativo. De repente solamente fue por esa peculiar circunstancia. Entonces ahí la clave sería la alternativa A. Hacia adentro. Ha estado bastante mejor el desarrollo de los textos esta vez, ¿no? O sea, han habido mucho menos errores que al principio, ¿no? O sea, está yendo bien la preparación justamente porque esta parte de inferencias es relativamente compleja y no nos ha ido mal, ¿no? Ha ido mal. Creo que en la mayoría de los casos hemos estado de acuerdo. Bien, muy bien, excelente. Creo que ha sido una noche de avance bastante positivo. Tenemos aquí todavía dos textitos, si no me equivoco. Tenemos el texto 4 y el texto 5. Ahora, yo espero de verdad el texto 5 no herir ninguna susceptibilidad, por si acaso nuevamente, ¿no? Ni a favor ni en contra. Únicamente un texto, hemos tomado a un texto con su autor y estamos planteando preguntas a partir de eso. De ninguna manera significa que estemos a favor o en contra de lo que dice el texto. No hay ninguna postura al respecto, al menos no de mi parte, y espero que nadie se sienta, no, ¿cómo es posible?, ¿no? O de repente a favor o en contra, no. Es simplemente la postura de un autor y esa sería la última lección con la que terminamos el día de hoy.
podemos encontrar en el texto del examen de nombramiento o en textos que tengamos que leer a lo largo de nuestra existencia, textos con los que no estamos de acuerdo. Ojo, de ninguna manera deberías tomarlo como la postura de alguien en particular. Es simplemente el pensamiento de alguien y bueno, nosotros tenemos que interpretarlo. En este examen a nosotros nos piden interpretación, no nos piden que nosotros opinemos acerca de la validez o de un texto en particular. Bien, eso sería todo conmigo para esta noche, ¿no? O sea, para esta noche. Y con respecto a las preguntas que están quedando pendientes del texto 4 y del texto 5, las estoy enviando al WhatsApp de nuestro grupo el día viernes para darte un poco de tiempo de poderlas resolver y luego comparar tus respuestas. ¿Sí? Muy bien, entonces estamos quedándonos ahí. Muchísimas gracias por la atención brindada y será hasta nuestra Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Qué amable, profesor. Gracias, Muchas profesor. gracias, profesor. Gracias, Hasta maestro. luego, Hasta el buenas día Profesor, hasta viernes. luego, Bendición. gracias. Todos. Noches. Gracias. Buenas noches con todos, colegas. Igual, Buenas noches con Gracias, todos, profesor, por la colegas. enseñanza Gracias. del sumillado. Muchísimas gracias. Hasta luego. En la próxima clase. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta el día viernes. Gracias, profesor. Buenas noches. Ya, Buenas noches, cuídense todos. buenas Estamos noches. viendo, cuídense. Bien.